Esa es la iglesia que yo quiero. Una iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra. Una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con más libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza. Vistas en torno a la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Recordemos, el próximo sábado 23 de mayo el arzobispo será beatificado en la Plaza Salvador del Mundo. Por eso es importante hablar sobre el legado del arzobispo en nuestro país, hablar sobre el significado de esta beatificación para El Salvador y para el mundo. Ya me acompaña en este set de entrevista Marisa de Martínez. Ella es miembro de la Fundación Monseñor Romero, a quien me da mucho gusto recibir en TVX nuevamente. Gracias, Saúl. Muchas gracias por la invitación. A usted por el tiempo. Importante hablar sobre el significado de la beatificación de Romero, Marisa. El significado es muy importante porque, en primer lugar, porque se le ha hecho justicia a Monseñor Romero. Ya que no se le hizo justicia con su crimen, ¿verdad? Que quedó en la total impunidad hasta el día de hoy. Es un crimen que el Estado salvadoreño pues no investigó ni fue nadie castigado por eso. O sea, quedó en la impunidad como muchos crímenes. Entonces el hecho de que ahora la Iglesia Universal, el Papa, la máxima autoridad de la Iglesia y todos los que estudiaron sus documentos, la comisión de teólogos, porque se dice, expulgado todo lo que dijo Monseñor, todas sus homilías, su diario, sus cartas pastorales, sus actuaciones. Entonces, estaba claro que, ya lo tenían claro, pues, de que realmente era un hombre al que la Iglesia debía de poner como modelo. Entonces, por fin, pues, ustedes saben, como salió en las noticias, de que el tema estaba bloqueado. Bloqueado quiere decir guardado, archivado, correcto, que ya no continuaba, ya no se puede pasar, ¿verdad? Cuando uno dice la calle está bien bloqueada, no se puede pasar, pues entonces por ahí va la cosa, ¿verdad? Estaba bloqueado y lo habían dejado ahí, entonces ha sido una bendición que el Papa Francisco lo haya desbloqueado y es para todos los que queremos y conocemos a Monseñor Romero, un tema de justicia. ¿Qué representa que Monseñor Romero sea beatificado bajo la carátula de mártir por odio a la fe? ¿Qué tipo de implicancias tiene este concepto? El concepto que la Iglesia le da a esto, según pues me he ido informando, ¿verdad? Y nos han ido explicando, por odio a la fe. Fíjese que aquí es un tema importante porque quienes más le condenaron a Monseñor Romero en esos 3 años que estuvo, era gente que se llamaba católica, que se profesaba católica. Y entonces, si eran católicos, hay esa contradicción. Sin embargo, efectivamente, fue odio al mensaje evangélico que Monseñor Romero nos lanzó durante esos 3 años. Una opción radical por el Evangelio de Jesús. Y entonces odio a lo que él predicó, y como lo que él predicó no era una cuestión, digamos, política, ideológica, partidista, etcétera, era básicamente el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, y a eso odiaron, porque eso significa también, eso conlleva, eso exige la denuncia del pecado. ¿Era un odio a la descripción de la realidad, Marisa? Monseñor describió todo ese tiempo, atacó el pecado social que existía en este país, y él nos hacía llamados, ha hecho llamados vehementes cuando uno repasa todas sus homilías, ¿verdad? Diciéndonos que entremos a la raíz del mal que hay en El Salvador, que toda esa violencia, ese descontento, esa pobreza, esa miseria, marginación en El Salvador, pues tiene una causa.
tiene causas. Y él nos decía, ya no perdamos la mirada buscando en otro sitio, busquemos todo este descontento en la injusticia social. Ahí está la raíz de todos estos El odio a la males. fe era la descripción de la injusticia social y la exclusión. De fondo, ¿fue esta la principal motivación que incomodó a esos sectores de poder? El pecado tiene nombre. No se puede simplemente decir, miren, sean buenos, conviértanse, una religión muy desencarnada. Monseñor nos llama a encarnar nuestro compromiso cristiano y entonces nos exige también pelear contra aquello, digamos, pelear, entre comillas, ¿verdad? Contra todo aquello que para nosotros los cristianos impide el reino de Dios, o sea, impide que la voluntad de Dios se cumpla en el Salvador. Y todo eso todos esos impedimentos, pues tienen nombre, y tenían nombre, y Monseñor lo llamó por su nombre con mucha valentía. Con mucha valentía usted lo ha dicho. Es interesante, yo quisiera que usted analizara algo, porque hemos escuchado en el marco de esta beatificación, no politicemos a Monseñor Romero, se dice, pero yo le pregunto, ¿es posible sacar del contexto político a un líder eclesial que tocó específicamente esas causas de la injusticia social, de la realidad salvadoreña, y que de alguna manera fue un actor político de su tiempo al cuestionar el orden establecido de poder? Los políticos lo interpretaron así, como un actor político, pero yo le quiero poner también un ejemplo bien claro. Jesús en los evangelios, que se supone que es a quien la iglesia predica, sigue, etc. Entonces también fue señalado como político. El juicio que le hicieron a Jesús fue un juicio político, se lo hizo el representante del poder romano. ¿De qué lo acusaban a Jesús? Si leemos los evangelios, ahí encontramos de que se le acusa, este hombre anda levantando al pueblo, es un revoltoso. Y hay una frase fuerte ahí en uno de los evangelios donde los jefes religiosos de esa época dicen, es mejor que muera un hombre y no muchos. ¿Qué querían decir con eso? Mejor saquemos a este del camino y no que sigan aumentando sus seguidores, que se entusiasmen con su mensaje y tengamos problema con las autoridades romanas y aquí puede haber una masacre, ¿verdad? Entonces, es un juicio político, lo acusan de político y igual también que a Monseñor Romero le hicieron acusaciones fuertes, ¿no? Además de revoltoso, de no cumplir con las reglas de los judíos, de meterse mucho con la gente de las periferias, ¿verdad? Con gente de mal vivir, también tener expresiones fuertes, ¿verdad? Contra aquellos que usaban la religión, digamos, para su provecho, ¿verdad? Que tenían el poder religioso. ¿Cómo lo llama en el Evangelio? Lo llama hipócritas, sepulcro blanqueado, raza de víboras. Tiene palabras muy fuertes para el poder religioso y también para el poder económico. ¿Es imposible poder interpretar la realidad salvadoreña sin poder ver la homilía y el mensaje de Romero? Marisa, ¿cómo usted ve eso? El mensaje de Romero como un legado para comprender la realidad salvadoreña, el contexto mismo del país. Es bien interesante cuando leemos las homilías de Monseñor Romero, que las dictó hace 35, 36, 37 años, ¿verdad? Y son tan actuales. Nos lo decía hace poco un amigo, decía, pero es que yo leo frases de Romero, llamados de Romero, que podría estarlos dando en este momento y en este contexto, porque la situación no ha cambiado. Es decir, Monseñor nos insistía en eso, el descontento, el mal en este país, es esa profunda injusticia social. Y bueno, que produce violencia. Y quiso detener la violencia por todos los medios, ¿verdad? Hizo llamados fuertes también para decir que esto se detuviera, que la guerra se detuviera, porque ya se veía venir, ¿verdad? Y habían organizaciones, pues, que se habían dado el paso a organizaciones ya armadas, revolucionarias, ¿verdad? Correcto. Entonces, Monseñor hizo vehemente llamados sobre eso para querer detener esa violencia, pero también decía, y lo podría estar diciendo ahora,
esa violencia respondía a otra violencia, a una violencia social, estructural, ¿verdad? Que si no se cambiaba, esto iba a estallar. Marisa, quiero que lo dejemos con esa explicación tan clara que usted ha hecho sobre el contenido mismo de esta carátula, Mártir por odio a la fe. Ha dicho, Romero era un vocero importante para poder reflejar las injusticias sociales, la violencia al final represiva también respondía a otro tipo de violencia, a la exclusión. Quiero que continuemos conversando muy brevemente en el siguiente bloque sobre otro aspecto. Hay actores involucrados en torno a la beatificación de Romero. Quiero que analicemos un poco de ese trabajo sobre esos actores en nuestro país y en el mundo. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa en esta entrevista. Enseguida continuamos conversando con Marisa de Martínez. Ella es miembro de la Fundación Monseñor Romero. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista especial en el marco de la beatificación de Monseñor Romero. Nos acompaña en este set de entrevista a Marisa de Martínez, miembro de la Fundación Monseñor Romero, alguien que conoce muy bien del legado del arzobispo mártir. Ahora hablamos sobre el contenido de esta beatificación. Ya ha explicado, Marisa, usted muy bien lo que implica que Monseñor sea beatificado bajo la carátula de mártir por odio a la fe. Ahora, en base y a la luz de ese contexto que usted ha explicado, ¿cómo poder entender una campaña oficial que habla de un mártir por amor? Es decir, ¿eso tiene sentido en el marco del contexto que usted ha explicado? Mire, creo que no. La campaña, pues, como todos nos hemos dado cuenta, ha tenido mucho rechazo, ¿verdad?, en las redes sociales. Y primero la cancioncita esa que sacaron y el lema, mártir por amor. Yo quiero decir algo, pienso que ahí hay una dosis de ideologización también, ¿verdad? Que las personas que han estado al frente, pues, de organizar esta campaña, que ha tenido que hacer muchísimo trabajo, yo no lo dudo, pero supongo que son personas que no estaban en este mundo romeriano que le llamamos, como muy involucradas en ello, y que no tenían como un conocimiento tan profundo de Monseñor Romero, de su mensaje, o no lo aceptaban en un 100%, ¿verdad? Entonces han tratado como de suavizar, de quedar bien con unos, de quedar bien con otros, y decir, no ha sido mártir por odio a la fe, sino por amor, ¿verdad? Porque amó, porque nos dijo que amáramos, pero no han sido tampoco, digamos, fieles a lo que dijo el Vaticano, ¿verdad?, que lo declaraban mártir por odio a la fe. Entonces, yo siento que lo quisieron endulzar, para quedar también, quizás para no causar, digamos, problemas con los sectores o ese sector que siempre rechazó a Monseñor Romero y que le sigue rechazando porque no se han dado el tiempo de conocerlo seguramente. Marisa, a mí me gustaría que usted pueda explicarnos un poco y de una manera muy breve. Son los medios de comunicación, algunos medios de comunicación en nuestro país, muchos con un poder de influencia bastante importante a lo largo de la historia moderna de El Salvador, quienes ahora también asumen una campaña en torno a un mártir por amor. El rol de los medios de comunicación en el contexto del magnicidio de Monseñor Romero, hablemos de eso también. ¿Podemos hablar también de una revisión crítica respecto al papel de medios de comunicación en torno a la figura de Romero? En los años 70, en los 3 años que Monseñor estuvo, el papel de los medios de comunicación fue terrible. Yo me atrevería a decir una palabra, a ver si no tiene esto repercusiones, pero a mí me parece que jugaron un papel muy criminal. Cuando uno revisa los periódicos escritos de esa época, Diario de Hoy, Prensa Gráfica, bueno, ya no digamos la Radio Nacional de aquel entonces, verdaderamente se prestaron a incendiar un gran odio a Monseñor Romero. Titulares como, por ejemplo, hay que exorcizar al obispo Romero, en un periodo con titulares grandes. Monseñor Romero predicando la violencia, ¿verdad?, a favor de la violencia.
Monseñor Romero llamando a esto, ¿no? A una violencia armada. Decían también de él que se salía pues de la predicación religiosa y de la iglesia, y que era manejado por los comunistas, no con esas palabras, pero decir esto, ¿no? Era Monseñor Romero, un asusador del pueblo. Cuando leíamos aquellas cosas, por supuesto, decíamos, bueno, esto le ha pasado a todos los profetas. Y más convencidos estábamos entonces de que realmente era un profeta. Y los profetas bíblicos, si los leemos, los conocemos, nos enteramos un poco, fueron gente aborrecida por la gente que detentaban el poder político, económico, religioso, ¿verdad? Entonces hay que decir que tanto fuera como dentro de la iglesia tuvo opositores muy radicales que lo calumniaron, que lo insultaron. Bueno, en el Vaticano se recibieron muchísimas cartas y notas en contra de Monseñor Romero. Entonces, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en ese momento, muy negativo. Con esa respuesta usted está siendo bastante clara respecto a esta revisión crítica necesariamente del papel de medios de comunicación en nuestro país en torno a este proceso. Marisa, yo sé que su tiempo es limitado. A mí me gustaría ir cerrando esta entrevista con un aspecto básico, y es: la beatificación nos abre las puertas no para cerrar el capítulo Romero, sino para comenzar a actuar de manera activa de otra forma en nuestro país. Por ahí muchas generaciones nuevas comienzan a conocer a Romero, el mensaje que deja la figura de Romero en el marco de su beatificación. Solo una aclaración de la pregunta anterior. Sí. Yo tengo fe también de que la gente cambia. Muy bien. ¿Verdad? Y de que ahora vemos a los medios de comunicación escritos con mucho espacio para Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces yo creo que sería uno de los milagros de Monseñor hacer que la gente también, después de estos años, lo haya conocido y vaya tomando pues otra idea sobre Monseñor. Ahora, me decía le preguntaba sobre el importante legado a las nuevas generaciones de la figura de Romero, ahora beatificado. Sí, no es a partir de ahora. Fíjese que como Fundación Romero en concreto, le podría decir que desde el 20 aniversario, o sea, desde hace 15 años, venimos divulgando su mensaje, sus homilías en todo el país. A niños, a jóvenes de escuelas, de colegios, a gente de parroquias, y le estoy hablando no solo de San Salvador, ¿verdad?, del oriente del país, de Ciudad Barrios, de San Vicente, de Apaneca, en fin, en todas partes hemos estado, en Izalco también, hablando de Monseñor Romero y divulgando su mensaje a gente que lo quiere, ¿verdad? Y que es la mayoría de la base de la iglesia. Entonces yo creo que el mensaje para los jóvenes sería que no solo se queden con la biografía de Monseñor, que no solo se queden con que Monseñor, Monseñor, si fue un obispo, fue bueno, nació en la ciudad, sino que profundicen, que se atrevan a leerlo. En la Fundación tenemos un libro que se llama Día a Día, que son trozos del pensamiento de Monseñor, pues que es más fácil leerlo, ¿verdad?, si no quieren leerse las homilías. Entonces, que lo conozcan para que Monseñor sigue estando vivo en nuestra sociedad. Marisa de Martínez, miembro de la Fundación Monseñor Romero, nosotros hemos querido destinar este espacio para que usted venga y, como muy buena conocedora del legado de Monseñor Romero, nos pueda hablar también del contenido de esta campaña. Le agradezco muchísimo por sus intervenciones a este canal. Muchas gracias, Saúl. Ha sido un gusto. A usted y a ustedes también que han estado pendientes de esta primera entrevista. Les recordamos, con esto inicia un ciclo de entrevistas que tendremos durante todas las emisiones estelares durante esta semana. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información.